Hoy vamos a hablar del All Weather Portfolio armado por Ray Dalio, que es uno de los inversores más prestigiosos del mundo. Te voy a contar todos los detalles de esta estrategia de inversión a prueba de crisis. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 187 del Fede Teso Show. Hoy voy a hablar de una estrategia de inversión que es muy apropiada para aquellos que no quieren correr muchos riesgos, sobre todo después de la tremenda baja del mercado que tuvo el mundo durante el primer semestre de este año 2022. Bajaron las acciones, bajaron las criptomonedas, pero también bajaron los bonos, que son los activos más seguros del mundo. Se hicieron pelota, digamos. Ayer estaba hablando con un amigo que se dedica al tema de bonos específicamente y me dice que en la parte de los bonos del Tesoro norteamericano se dio la baja más importante de toda la historia, inclusive cuando había inflación en la década del 70 y 80 en Estados Unidos, o la crisis del 98, la del 2008. O sea, nunca en la historia hubo una baja tan importante en los bonos. Y por supuesto también sufrieron las acciones. Por eso me parece que es importante tratar de hablar de esta estrategia que recomendó Ray Dalio, que es uno de los inversores más prestigiosos del mundo. Aquellos que siguen el canal seguramente se acuerdan, y si no, les recomiendo volver al episodio 136 y 109 del Fede Teso Show, donde les hablo en detalle de la filosofía de inversión de Ray Dalio, que maneja el fondo de cobertura, el fondo de manejo activo de inversiones más grande del mundo, billones y billones de dólares que maneja, vive en Nueva York. Entonces, él creó un portafolio que recomienda para los inversores minoristas. Les hablé de este libro, ¿se acuerdan? Tony Robbins, Money Master the Game en inglés, Dinero domina el juego, ya está traducido, de Tony Robbins, que está muy bueno, habla de todos los principios de las inversiones que te podés mencionar, y en la página 580 explica un poco mejor la estrategia de Ray Dalio. ¿Qué piensa Ray Dalio? Ray Dalio es un estratega que analiza muy profundamente los ciclos económicos, ¿no? Y él piensa que hay cada tipo de inversión que es atractiva para cada uno de los ciclos económicos. Y cree que hay 4 variables que determinan estos ciclos económicos, simplificando, que es la inflación, la deflación, el crecimiento económico y el decrecimiento económico. Y en base a estas 4 variables hay 4 estaciones económicas, ¿no? Por eso se llama el All Weather, sería como el portfolio para todas las estaciones económicas que existen. Entonces dice, la primera estación es la inflación mayor de la esperada, es decir, precios al alza. La segunda estación es la inflación menor de la esperada, que es deflación. El crecimiento económico mayor de lo esperado sería la tercera estación, y el crecimiento económico menor que lo esperado sería la cuarta estación. Y él lo que dice es que en realidad lo que más importa para definir cuál es el activo financiero que va a andar mejor, o activo inclusive inmobiliario que va a andar mejor, son las sorpresas, ¿no? O sea, no importa tanto las tendencias, sino las sorpresas. Entonces lo que dice Ray Dalio, como van a ver en el cuadro que les voy a poner en continuación ahora en el video, es que cuando el crecimiento económico sube, las acciones, los bonos empresariales y las materias primas tienden a subir. Cuando el crecimiento económico baja, los bonos del tesoro, bonos ajustados a la inflación, que se llaman TIPS, son los que mejor van a andar. Cuando la inflación sube, también tenemos las materias primas y el oro y los bonos ajustados a la inflación como mejores. Y cuando la inflación baja, tenemos al bonos del tesoro y a las acciones como mejores inversiones que podemos hacer. Entonces, en base a esto, arma un portafolio que cualquiera de nosotros podría armar con ETFs. Necesitas una cuenta en Estados Unidos, ¿no? Primero y principal, que yo siempre les digo que es algo que todos tendremos que hacer, sobre todo en países de Latinoamérica, donde la economía es recontra inestable. Entonces está bueno ir a uno de los países, al país seguramente más avanzado del mundo en materia de inversiones personales. Entonces abrís una cuenta en Estados Unidos y ahí podés operar ETFs. ETFs son como carteras de activos muy económicas y muy fáciles de comprar y vender, con comisiones y costos recontra bajos. Entonces, en base a esta cartera, se puede replicar, digamos, y comprando los siguientes ETFs. El 40% de la inversión, mejor dicho, vamos primero a las categorías. Dalio dice que el 30% de la inversión tendría que ir a acciones, ¿no? El 55% a renta fija, es decir, a bonos, y el 15% a commodities. Una cartera que esté focalizada en estas 3 categorías es una
cartera que puede ser eficiente en las 4 estaciones de la economía. Es decir, que no solo crezca cuando haya crecimiento económico, sino también cuando haya decrecimiento económico, cuando haya inflación, cuando haya deflación. Es decir, una cartera para todas las estaciones económicas. ¿Y cómo armo esa cartera? Bueno, la armo. La parte de renta fija, el 55% de renta fija, pongo el 40% en bonos del Tesoro norteamericano a largo plazo, que se llama TLT, un 15% en bonos intermedios, IEI, se llama el ETF. Después el 30% de las acciones lo pongo en un ETF que siga las acciones norteamericanas más grandes, el BTI, se llama el fondo, el ETF mejor dicho, y después compro 7,5% del GLD y 7,5% de un GSG, que es un ETF de commodities. De esta forma voy a poder replicar la estrategia de inversión que recomienda Ray Dalio para aquellos inversores retail, digamos, individuales, que no pueden replicar las estrategias de inversión que él aplica en su fondo de cobertura, que son mucho más sofisticadas y mucho más complicadas, ¿no? Esto sería una cartera muy fácil de manejar y muy fácil de armar, que cualquiera de nosotros la puede armar con un mínimo bajo. Yo le diría que a partir de, no sé, $2.000 para arriba, ya podés armar esta cartera, digamos. Tenés que ver en qué broker y cómo armás la cuenta, pero a partir de ese dinero podés hacerlo y es muy fácil. Vamos a ver cuáles son los rendimientos, y no solo los rendimientos me interesa compartir con ustedes, sino también el riesgo. Acuérdense que acá hay 2 variables que manejamos como inversores. Es el rendimiento, todos queremos tener más plata de la que tenemos hoy si invertimos, pero también queremos tener menos riesgo, porque el gran riesgo que tenemos nosotros los inversores individuales es que compremos Bitcoin, por decirlo de una manera, crezca el 100, crezca el 300%, pero después baje el 50% o baje el 60% como pasó durante los últimos meses y tengamos que vender, o compremos en el pico como siempre pasa y vendamos en el piso, ¿no? Hay que tratar de salir de eso. Entonces estas estrategias de inversión a largo plazo también tienen que considerar el riesgo. Entonces fíjense los retornos, ¿no? En un mes el portafolio de Ray Dalio subió un 3,4%, en los últimos 6 meses y un año bajó un 8%, pero el mercado bajó muchísimo más, las acciones bajaron un 50%, ¿no? En 5 años tuvo un rendimiento positivo del 5,90% anual, 5,15% en 10 años y 7,67% a 30 años. Y acá está el retorno que tuvo cada uno de los activos, ¿no? Y el tema del riesgo, que se los quiero mostrar ahora, acá está en este gráfico que pueden ver ahora. Fíjense que acá les dice el retorno a julio del 2022, ¿no? 3,40 el último año, en lo que va del año está bajando un 10%, el retorno ajustado por inflación y la desviación estándar. La desviación estándar es una medida estadística que te mide cuánto baja la inversión versus el retorno promedio. Cuanto más desviación estándar, más riesgo tienen. Por ejemplo, las acciones norteamericanas tienen una desviación estándar de arriba del 20%, las acciones tecnológicas más, inclusive 25%, el Bitcoin puede ser un poquito más todavía, también las criptomonedas un poquito más, pero bueno, esta cartera a un año tuvo una desviación de estándar del 9,52% y fíjense que lo máximo que bajó la cartera es un 13%, es decir, bastante menos que carteras de acciones o criptomonedas que pueden bajar un 50%. Entonces, esto sobre todo a los inversores más conservadores les da mucha seguridad, mucha tranquilidad, porque no tienen que estar tan pendientes de cómo va la cartera y no tienen que estar sufriendo. Acuérdense que la inversión tiene sentido si te deja dormir tranquilo a la noche, ¿no? Si no te deja tranquilo dormir a la noche, la verdad que no tiene sentido invertir, mejor gastar el dinero. La idea es que el dinero que inviertas te deje tranquilo a la noche. Y en mi opinión, esta cartera se puede mejorar. ¿Cómo? Metiéndole otros activos, por ejemplo, inversión inmobiliaria. Ray Dalio es una inversión financiera, no le da tanta bola a la inversión inmobiliaria, pero yo creo que en un entorno de inflación, por ejemplo, la inversión inmobiliaria puede andar muy bien. Creo que podés meter en la parte de bonos, 55% bonos. Lo que peor anduvo durante el último año en la cartera de Dalio, voy a volver al gráfico, fíjense que les compartí un ratito, fue la parte de bonos largos del Tesoro norteamericano, ¿no? Que es lo que les recomendaba, les decía al principio del video, que tuvo el peor año de su vida. Fíjense que bajó un 20% el TLT versus un 7,75% que son las acciones norteamericanas. Tendría que haber sido al revés. Los bonos tendrían que haber bajado
menos que las acciones, pero bueno, se dio esto que los bonos bajaron muchísimo más. Entonces yo creo que es una buena idea tratar de tener menos TLT y por ejemplo más TIPS, que es un ETF que sigue a la inflación. Entonces eso es una buena idea y creo que podés mejorar. Pero sí me parece muy importante que para inversores de largo plazo que están invirtiendo para su retiro y quieren tener baja volatilidad, me parece sí muy importante este concepto de Ray Dalio de las 4 estaciones y de cómo diversificar en diversos activos, pero creo que metiéndole real estate y metiéndole tips, me parece que podés tener mejores retornos e inclusive menores riesgos y menos volatilidad. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Acuérdense de poner las preguntas abajo. Así en la semana grabo otro video de respuestas. Estuvo muy bueno el de la semana pasada, con muy buenos comentarios de todos ustedes. Así que les mando un abrazo enorme y espero que estén muy bien. Buenas inversiones y nos vemos pronto. Chau.